Invito que se ponga sobre sus pies y busquemos en las Sagradas Escrituras el libro del profeta Ageo en el capítulo 1, gloria a Dios. Ageo capítulo 1, el versículo 13 en adelante. Profeta Ageo está a la par de Zacarías. Ageo solamente tiene dos capítulos, es muy corto, pero con un mensaje que confronta y que también exhorta al pueblo de Israel y a nosotros como iglesia. Aleluya. ¿Lo tenemos? Leemos del verso 13 en adelante para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, damos gloria y honra, Señor, en este día por esta palabra, rogando que usted tome el control y que sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Señor, que nos aliente, que nos fortalezca, que nos instruya, que nos capacite, Padre Santo, y sobre todas las cosas, Señor, que haga despertar dentro de nosotros el interés, Señor, el anhelo, el deseo, Señor, de seguir, Señor, obrando conforme a su voluntad. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado. El templo, la casa de Dios, hermano, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué representa para mí? Amén. ¿Qué es el templo? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué significado, qué representa particularmente para cada uno de nosotros? Amén. Algunos podrán señalar este edificio como un templo, como la casa de Dios. Amén. Y no están equivocados. Gloria a Dios. Podría, ¿verdad?, calificarse este lugar. ¿Por qué? Porque se ha reservado, se ha santificado para que acá el pueblo de Dios se pueda reunir, adorar, glorificar su santo y bendito nombre, oír la palabra de Dios, el consejo, la instrucción que Dios tiene, hermano, para cada una de nuestras vidas. Pero no se limita a estas cuatro paredes, sino que, hermano, el concepto, ¿verdad?, del pueblo de Israel, amén, de construir un lugar, un templo, un edificio y dedicarlo, consagrarlo para el Señor, hermano, era porque ellos entendían que esa era la morada de Dios. Se consideraba el lugar donde Dios habitaba, reinaba y moraba, en un punto de conexión entre el cielo y la tierra. No había otro lugar más especial para el pueblo, hermano, que llegar al tabernáculo en su momento o el templo a partir de Salomón en adelante, ¿verdad? Entonces el concepto de ellos, hermano, era muy definido, ¿verdad? Llegaban con reverencia, con respeto, con humildad, porque sabían que ahí moraba la presencia de Dios. También se le conocía o se identificaba como el centro de adoración. Fue el principal lugar para la oración, para el culto y las ofrendas de sacrificios, para el perdón
de los pecados, hermano, aunque solo unos pocos podían entrar a ciertos lugares de ese templo. También era un símbolo de santidad y de realeza. Representaba la santidad de Dios y sus estatutos como líder especial y universal del pueblo de Israel, ¿verdad? En ausencia de un rey, ellos llegaban y daban honor, pleitesía a ese rey, hermano, invisible, pero que ellos sabían que en espíritu moraba en el templo. También era una conexión con la presencia divina. Amén. Hacía tangible lo que no se podía ver físicamente, porque su gloria se manifestaba, hermano, a través, gloria a Dios, de muchas cosas, como la alabanza o, hermano, la lectura de la ley, ¿verdad? Ellos hacían ver, gloria a Dios, en ese mundo espiritual, los conectaba a la presencia de Dios y ellos salían edificados, bendecidos de ese lugar. De tal manera que David sentía aquel anhelo de decir: ¿cuándo vendré y me postraré? ¿Verdad? Cuando él tenía la oportunidad de llegar al templo, hermano, lo aprovechaba. Gloria a Dios, porque anhelaba que estar en la presencia de Dios. Él no veía cuatro paredes, él veía que ahí estaba el Señor y que tenía la oportunidad de adorarle, de exaltar su nombre, de poderse conectar con él, de recibir la fuerza, de recibir la salud, de recibir la restauración que quizás en ese momento él necesitaba. Entonces vemos, ¿verdad?, la visión que ellos tenían, hermano, acerca del templo. ¿Qué es el templo para nosotros? ¿Qué es la casa de Dios para nosotros? Es un lugar donde voy a ir a ver, donde voy a lucirme, donde voy a ir, hermano, a qué, gloria a Dios, a ver qué saco. Entonces estamos como perdidos, ¿verdad?, en cuanto al concepto de lo que es el templo o la casa de Dios. El anhelo de David era muy diferente. David era un apasionado de la presencia de Dios. David, hermano, no concebía él vivir sin la presencia de Dios. Y un día, dice el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 7, que aconteció que cuando ya el rey, dice, habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora, dice, yo habito en casa de cedro. A mí me llamó mucho la atención, porque dice que él ya estaba cómodo, estaba gobernando, tenía fama, tenía riqueza, hermano, no necesitaba absolutamente nada. Pero en esa tranquilidad y comodidad, hermano, él no permite que la presencia de Dios se aparte de él, sino que sigue anhelando, ¿verdad? Como quien dice: yo no he llegado hasta el final, sino que estoy a mitad o al inicio de este camino. Y yo necesito que Dios esté siempre al lado mío. Y por eso anhelaba la presencia. Y dice: yo habito ahora en esta casa de cedro. Y mire, y dice: y el arca de Dios está entre cortinas. Qué pensamiento el que tiene David. Él está pensando en un lugar donde la presencia de Dios esté y que nunca se vaya. Y para que eso no suceda, él empieza a meditar: y si le hacemos un lugar al Señor, y si lo sacamos de esa cortina donde está. Humanamente quizás David pensó: hombre, hace frío, hace calor, está expuesta a todo peligro. El arca, que se suponía era representación de la presencia de Dios,
Y dice: vamos a hacer un edificio, vamos a levantarle casa a Dios, porque él se sentía cómodo en la casa que estaba. Él disfrutaba del palacio donde estaba, y eso lo llevó a pensar: vamos a hacerle casa al Señor. No lo impusieron, sino que del corazón del hombre de Dios, de un corazón justo, de un corazón amante, de un corazón respetuoso de Dios, nace el deseo de construir un templo. Porque el arca estaba entre cortinas. Esa misma noche, no sé a qué hora del día, David habló con Natán. Y Natán le dijo: haz lo que venga a tu mente. Le dice: porque Dios está contigo. Pero esa misma noche dice que Dios viene a Natán y le dice: ¿David me va a hacer casa? ¿Acaso yo, dice Dios en todo ese capítulo, le he dicho a alguna de las tribus que me levante casa? Sí, a nadie le he dicho. Desde que yo saqué de Egipto a mi pueblo, dice, hasta el día de hoy no moro en una casa, sino que he andado entre cortinas y entre el tabernáculo. La presencia de Dios, eso me llenó, hermano, de, no sé, de alegría, pero a la misma vez me entristece, porque el Dios del cielo, creador de los cielos y de la tierra, que tiene una constelación, hermano, de seres, criaturas espirituales, celestiales, decidió dejar su trono para venir él mismo y sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida y acompañarlos en ese proceso. Porque, hermano, la Chequina de Jehová, y eso significa el lugar donde Él mora, el lugar donde Él se establece, el lugar donde Él manifiesta su gloria, acompañaba al pueblo de Israel, liberándolos de los enemigos, proveyéndoles lo necesario para que tuvieran, hermano, lo justo para sobrevivir. Abriéndole de la peña el agua, abriéndoles el mar, hermano, librándolos del calor y del frío, siendo para ellos, hermano, como un pastor que protege el rebaño. Es que no envió un ángel, sino que él mismo viene. Podría haber encomendado esa tarea a Miguel, que es el príncipe del pueblo de Israel, pero no, él decidió venir. Y cuando el pueblo, hermano, se comportó de una manera rebelde, le dijo a Moisés: yo voy a enviar mi ángel, él lo va a acompañar, lo va a meter a la tierra prometida, pero yo ya no voy a estar con el pueblo. Hermano, Moisés tuvo, gloria a Dios, la sabiduría, la inteligencia para intermediar, para que Dios no los abandonara. Y le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque ya la había experimentado y no quería que se fuera. Moisés tenía seguridad, hermano, de que la presencia de Dios iba a hacer derrotar a sus adversarios, de que cualquier dificultad en el camino, por muy grande que fuese, el Señor iba a obrar a favor de ellos. Y eso sabía David. Es que él no estaba pensando de manera jactanciosa, como diga: yo voy a ser el hombre que le va a construir templo a Dios. Lo estaba hablando, hermano, el hombre espiritual que ama la presencia de Dios, que quiere que Dios esté cómodo, que quiere que Dios se agrade de él. Y quería, gloria a Dios, que el Señor no subiera allá al cielo, sino que se quedara en medio de Israel. Porque si Dios estaba en medio de Israel, iba a seguir la paz, la prosperidad, la bendición, la salvación del Dios del cielo. Era la Chequina de Jehová. Gloria a Dios. ¿Cómo se manifestó la Chequina de Jehová con el pueblo de Israel? Dice que en el día era
una nube, gloria a Dios, que los protegía. Pero no solamente les daba sombra, sino que esa presencia alimenta, fortalece. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. No comió ni bebió. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios le mantenía con vida. David sabe eso, de que esa presencia acompañó al pueblo de Israel. En la noche, en el desierto que hace frío, se convertía en una columna de fuego para iluminarles, para que ningún bicho y fiera del desierto viniera y los atacara, y ni el frío les dañara, y estaban tranquilos y seguros, porque a veces caminaban de día y a veces caminaban de noche. Cuando Dios ya le dice a Moisés, levanta un tabernáculo, aquella nube en el lugar donde el pueblo reposaba para descansar, aquella nube entraba al tabernáculo e iluminaba con su presencia, para que todo el pueblo viera la gloria de Dios. Esa gloria es la que habitó en la tierra, en el cuerpo de Jesucristo. Y esa gloria, hermano, fue la que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. La que resucitó, hermano, a aquel hijo de la viuda de Naín. El que dijo, Tabita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Esa gloria fue la que tocó el cuerpo de aquel hombre de 38 años en una condición de parálisis en el estanque de Betesda, y le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquella gloria lo sanó. Aquella gloria que aquella mujer, hermano, gloria a Dios, con el flujo de sangre tocó. Hermano, esa gloria salió con poder para sanar. Y esa es la gloria que David anhelaba, que estuviese en el templo. Y Dios le dice, no vas a ser tú el que me levante templo, sino tu hijo Salomón, porque tus manos están manchadas de sangre. Pero Dios se agradó de que David tuviera esa buena intención de levantarle templo, y le promete, no me harás casa tú, sino que yo te voy a hacer casa a ti. ¿Qué? Le estaba diciendo, un cuerpo para que ya no mueras. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. Pero lo que yo quiero dar a conocer es la intención buena de David, de trabajar, de esforzarse para que el Dios del cielo tuviera un lugar donde se le adorara, donde se glorificara su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Voy a ir más a prisa. Hoy quiero entrar a la porción que leímos en Ageo. El templo que Salomón construyó en el 527-30 antes de Cristo, hermano, había sido destruido. ¿Por quién? Por los babilónicos, por Nabucodonosor II. Dice que vino con su ejército y quemó, sitió la ciudad, destruyó entre ellos el templo y saquearon también el templo, llevándose las cosas de oro, de plata, de bronce, hermano, y quemando, destruyendo el templo del Señor. Había pasado un buen tiempo. Ellos habían sido cautivos a la tierra de Babilonia, pero, hermano, dice que Ciro les dio la oportunidad de regresar cuando se cumplió el tiempo, y también se les ordenó que restauraran, que reedificaran la casa de Dios, para que hubiese sacrificio y adoración en ese lugar. Los primeros exiliados en regresar a Jerusalén, hermano, entre ellos Esdras, lo podemos leer en el capítulo 6,
¿verdad?, de Esdras, de que estaba allí, gloria a Dios, ¿verdad?, trabajando para reconstruir ese templo. Pero los principales de esa obra era Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Y con ánimo, ¿verdad?, empezaron la obra. Y estaban trabajando unánimes y estaban motivados en levantar de nuevo casa a Dios. Pero ¿qué sucede? Dice que los enemigos de Israel, los moradores de la tierra, le llama, en un sentido, hermano, que habla acerca de los carnales, de los que no tienen el espíritu, de que no se ocupan en trabajar para la obra de Dios. Dice que se opusieron a que Zorobabel, hermano, y el resto del pueblo siguiera reconstruyendo el templo. Eso. Vinieron con amenazas, hicieron cartas para el rey diciéndole: estos judíos se quieren rebelar, estos judíos se quieren volver en contra de ti y ya no pagar tributo. De tal manera, hermano, que lograron el objetivo, detuvieron, estancaron la reconstrucción del templo. Y pasaron 15 largos años, donde sí al principio tuvieron oposición, tuvieron lucha, pero luego, hermano, de que sus enemigos se estancaron y que ya no hicieron más bulla, no hicieron ellos por volver a la obra, sino que se enfocaron, hermano, en cómo prosperar ellos. Y es por eso que Dios envía tanto a Ageo como al profeta Zacarías para motivar al pueblo de que despierten el espíritu y que vuelvan de nuevo a trabajar para la casa de Dios. Bendito Dios. Pero dice que llega el profeta y le dice: este pueblo, dice Dios, no sé, con el corazón dolido, este pueblo dice que para construir el templo no hay tiempo, no es el momento. Pero ellos, dice, habitan en casas artesonadas. Ellos están con lujo, ellos viven una vida muy bonita en sus hogares, pero mi casa la tienen abandonada. La obra que iniciaron hace 15 años ya no se acuerdan de ella. No les ardía el corazón cuando pasaban por el lugar donde estaba el templo y ver que las paredes, hermano, estaban a medio andar. No les dolía el corazón, hermano, de que no había culto, que no había sacrificio. Estaban cómodos, teniendo todo el fin de semana para disfrutarlo, agarrar para donde les diera la gana, vivir como querían, porque nadie les exhortaba, porque el templo estaba a medio andar. Y si la casa no estaba construida, no habían sacerdotes que sacrificaran, no había palabra que se diera. Entonces dijeron: como que eso nos conviene, dijo la carne, que no nos estén exhortando. ¿Usted sabe el número de iglesias que se cierran? ¿Usted sabe cuántos pastores, cuántos predicadores, cuánta gente de servicio que se activaba en la obra de Dios ha sido arrestada y ha sido deportada a sus países? Y que por ende esas iglesias se han cerrado. ¿Tiene idea? ¿Ha pensado? ¿Ha orado por eso? ¿Ha pedido: Padre, que ninguno de tus siervos sea deportado, aquellos que están haciendo tu obra se mantengan? Muchas iglesias han sido cerradas. El mensaje que aquellos llevaban, hermano, ha sido que callado. Pero pasamos como con indiferencia. Mientras yo y mi familia estemos bien, que la obra de Dios se destruya. Momento. Si la obra de Dios se destruye, también tú y tú van a tener consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene a través del profeta y le dice:
ustedes siembran mucho, ¿verdad? ¿Y qué recogen? El salario que ustedes ganan no cae en saco roto. Les dice Dios: yo he detenido la lluvia y le he dicho a la tierra: no produzcas nada, porque este pueblo ha abandonado mi obra. Ya no le interesa mi casa. Ya no quieren venir. Están cómodos, viven bien. Y aunque los anden persiguiendo, no han atendido. Un profeta, Ageo, dice: oigan, ustedes no entienden de que si la casa de Dios no se reconstruye, ustedes no van a volver a tener la misma gloria que tuvieron antes. Si ustedes no ponen manos a la obra, dice, y hacen el esfuerzo, miren, dense cuenta, sus enemigos ya no están. Y si están, dice Dios, yo estoy con ustedes. ¿Qué más garantía para poder trabajar? ¿Qué más motivación que Dios esté con nosotros para seguir hacia adelante? Entonces el Señor me lleva al capítulo 4 de Zacarías, donde dice que el profeta tiene una visión de un candelero con 2 olivos, uno a la derecha y uno a la izquierda, y que las ramas de esos 2 olivos, dice que por un tubo de oro daban aceite a la lámpara, al candelabro. Dice que el ángel está hablando con el profeta, pero el profeta no comprende qué es ese candelabro y qué son los 2 olivos. Y le dice el ángel: esta es palabra de Jehová. ¿Para quién? Para Zorobabel. Zorobabel, que había sido ¿qué? Intimidado por causa de los moradores de la tierra que no permitían la construcción. Y Zorobabel era el líder político. Zorobabel no representaba lo espiritual, pero sí representaba el espíritu del pueblo, en el sentido de unirse, en el sentido de organizarse. Él era la cabeza de aquel pueblo. Y si Zorobabel no se levantaba, ninguno se levantaba. Entonces viene Dios hablando directamente ¿a quién? Al líder político, al que tiene la autoridad. Y dice: Zorobabel, esta es palabra de Jehová para ti. Y esta es palabra para ti, pueblo de Dios. No es con ejército, no es con espada, mas con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. En muchas ocasiones nosotros nos vemos, ¿verdad?, que intimidados por la situación, porque el enemigo se levanta. Pero como dijo el salmista, estos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tenemos que memoria. Gloria a Dios. Viene la palabra del Señor para el líder. Le dice: no es con espada, no es con ejército, estás equivocado. Tú te has intimidado porque ves que son muchos los que se oponen. Y no queda allí, sino que viene y dice: ¿quién eres, oh gran monte? Pregunta Jehová. ¿Y quién es ese monte? Ese monte representa la oposición. Ese monte representa al enemigo nuestro. Ese monte representa algo muy grande que yo no puedo vencer. Pero no soy yo el que pregunta, es Dios el que le pregunta, el que le señala desde el cielo diciéndole: ¿quién eres tú para oponerte a mi siervo que va a hacer la obra?
No sé si están comprendiendo. ¿Ah? Dios habla por usted contra el enemigo que tiene. Y en esta mañana dice Dios: ¿quién eres tú, cáncer, para que te oponga? ¿Quién eres tú, depresión, para que te opongas? ¿Quién eres tú, problema financiero, para que te opongas? Dios habla directamente y le dice de que toda aquella montaña, aquel monte, sería reducido a una llanura, de lo alto a ser aplastado. ¿Para qué? Para que Zorobabel no fuera caminando con esfuerzo, queriendo escalar aquel monte, sino que con toda tranquilidad caminar por encima de aquel que era su adversario. El apóstol Juan tiene eso en mente cuando dice que por nuestra fe, bajo la planta de nuestros pies estará nuestro adversario. Porque todo lo que representa oposición, cuando se está en contra de lo que yo debo de hacer por la obra de Dios, el Señor lo va a reducir, a reducir, a reducir. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la libertad de seguir avanzando, de que nada me detenga, que nada frene mi vida, para que pueda ser de servicio a la obra del Dios del cielo. Y este es el mensaje para todo aquel que tiene una comisión de parte de Dios. Dios ve con buenos ojos a aquel que está dispuesto a levantar obra para Él, casa para Él. Y Dios está a favor de aquellos que han recibido oposición y resistencia del enemigo para no hacer la obra de Dios. La respuesta de Dios es esta: yo estoy con ustedes. Gloria a Dios. Amado, Zacarías tiene ese sueño y dice: oh, entonces la lámpara representa ¿qué? Al Espíritu de Dios en mí. El Espíritu de Dios es el que me da la fuerza, la capacidad, el anhelo, el deseo cuando estoy desanimado, derrotado y destruido. Él me levanta y me recompone, como lo hizo en el tiempo de Sansón, cuando sus enemigos, ¿qué le hicieron? Le sacaron sus ojos, le habían cortado el pelo. Dice que Sansón, después de ser fuerte, después de ser, hermano, alguien que nadie detenía, vino a ser reducido como cualquier mortal. Le sacaron sus ojos, le cortaron la conexión que Dios tenía con él, porque ese era el pacto de Dios con sus padres: no le corten el cabello. Era una señal de pacto que Dios tenía con ese hombre. Pero en el último momento de su vida, Sansón se reconcilió con Dios. Y cuando estaba haciendo ¿qué, hermano? Espectáculo, show y un payaso para el pueblo, hermano, enemigo de Israel, dice que clamó a Dios con humildad, reconociendo su error y su pecado, reconociendo que la obra que se había encomendado a él, él había desechado. Y le dice: Dios, por favor, regréseme la fuerza para que todos estos enemigos caigan. Yo no sé si el pelo le creció como lo tenía, pero lo que sí yo sé, de que aquel cuerpo debilitado, humillado, empezó a recibir la gloria de Dios, la presencia de Dios que había perdido.
El pacto que había sido roto empezó nuevamente a restaurarse. De una manera espiritual, una gloria empezó a descender sobre Sansón, y la fuerza sobrenatural empezó a derribar las columnas de aquel lugar. Y la muerte de sus enemigos fue más grande que la que él había matado cuando tenía la unción. Dios restaura, Dios levanta nuevamente. Solo depende de tener humildad. Y a Zorobabel se le promete eso, porque Zorobabel, hermano, era uno de los 2 olivos que estaban a los lados de aquel candelabro. Porque él pregunta, Zacarías pregunta una pregunta más: ¿qué significan? ¿Qué son esos 2 olivos a los lados de la lámpara? La respuesta del ángel es: son 2 ungidos. Dios siempre ha puesto personas, hombres, de que hagan su obra. Él podía perfectamente poner un ángel aquí, hermoso, bello, alto, para que los ministrara a ustedes. Pero no, él dice que sea un hombre feo, bajito, que les hable. Para que la gloria no sea para el ángel, sino para la gloria sea para... Cuando el pueblo estaba en batalla contra los amalecitas, estuvieron 2 hombres a la par de Moisés, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y cuando Moisés empezó a declinar, no tenía fuerza para mantener sus manos arriba, que es señal de victoria, que es señal, hermano, de cuando el hombre está firme en el Señor. Empezó a cansarse. Dice que Aarón y Hur levantaban sus manos, y cuando Moisés tenía sus manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía contra sus enemigos. 2 ungidos que el Señor pone a la par de Moisés. ¿Para qué? Para darle la victoria al pueblo de Israel. Hay 2 ungidos en el tiempo del Apocalipsis que van a venir a testificar. Cuando nadie pueda tener valor, cuando nadie pueda predicar el evangelio de Jesucristo, ellos descienden. Y por 3 días, hermano, estarán sus cuerpos muertos en la plaza de Jerusalén. Pero después de haber testificado, son 2 ungidos, separados, consagrados para ese momento. En ese instante de la historia de Israel, en la reconstrucción del templo, los 2 ungidos representaban 2 ministerios del Señor. Uno, rey, y el otro, sacerdote. Esos 2 ungidos estaban dando alimento a la lámpara, como que si el Espíritu necesitaba de ellos. El Espíritu de Dios no necesita de mí. El Espíritu de Dios no necesita de ninguno de nosotros. No necesita. Pero mire, nos da el privilegio, nos da el honor, que cuando nosotros nos sacrificamos y empezamos a orar por la obra, cuando empezamos a ayunar por la obra, por la casa de Dios, cuando empezamos a clamar por los hermanos débiles, cuando empezamos a pedir por los matrimonios que están en conflicto, estamos llenando y dándole qué libertad al Espíritu para que venga y empiece a obrar en aquellos que necesitan de su unción. Pero si nadie clama, si nadie ora, si nadie ayuna, si nadie se interesa por la casa de Dios, el Espíritu de Dios no va a poder hacer absolutamente nada. La Biblia dice que en la alabanza del pueblo de Dios
se mueve su Santo Espíritu. Cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se mueve. Pero ese hombre, esa mujer que tiene que traer el mensaje, debe de tener en cuenta y conciencia de que va a ser un instrumento, un canal de bendición para toda la iglesia, para que todo el pueblo sea edificado. El pueblo entiende cuando viene Ageo con ese mensaje, porque son confrontados directamente. Y dice que temió todo el pueblo de lo que estaba sucediendo. Y empezaron a oír al profeta. Ageo, hermano, habla y le dice a Zorobabel de que él es responsable. ¿Y qué hace Dios? Despierta el espíritu de Zorobabel. No sé si alguien está despertando. Dice la Escritura: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa despertar? Es activarse nuevamente, es recobrar y decir: oigan, cómo tengo yo la casa del Señor. Y la casa del Señor ahora, no voy a hablar de las cuatro paredes, el lugar donde nos reunimos. Quiero hablar del templo que representa a usted. ¿O ignoráis de que vosotros sois templo y morada, dice, del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios os cela y que quiere tener comunión y relación contigo. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está la casa de Dios? ¿La limpia? ¿La desinfecta? ¿La ordena? Porque ¿quién de nosotros vive en un mugrero? Habrá alguien, ¿verdad? De que no limpia, de que ese baño tiene un mes ya, tiene una nata negra alrededor y le da lo mismo. Yo creo que alguien con conciencia dice: esto está muy sucio, ¿verdad? Criadero de cucarachas, trastes que hay, hermano, de la semana pasada que no se han lavado, ropa que ya hoy fue la última que sacó del closet porque ya no le queda más, y tiene tanates de ropa sucia tirada en la cama. ¿Así vive usted? Así estará la casa de Dios. El problema es de que si esa casa espiritual está como la casa natural nuestra, ¿cree que el Espíritu de Dios va a tener tranquilidad? ¿Se va a sentir cómodo ahí? Yo le aseguro que si yo voy a su casa y usted sabe que yo voy para allá, empieza a recoger todo. Yo que soy un hombre mortal, pero usted me quiere impresionar a mí y quiere darme una imagen de que no es la suya. Como decía mi mamá: ustedes limpian solo donde va a pasar su suegra. Pero si yo voy a su casa, seguramente usted lo va a hacer. Va a limpiar la mesa, va a limpiar el baño, va a poner un orden. Sí, va a venir el pastor. Pero sabe que el Señor ha querido entrar y el mugrero espiritual no se lo permite. Ese poco de basura que hay en el corazón, lleno de odio, resentimiento, pensamientos negativos, esa envidia, ese recelo, esa nostalgia por el mundo, esa idolatría por las cosas vanas. Y el Señor, como al pueblo de Israel, nos pregunta: ¿es tiempo para ustedes vivir cómodamente y mi casa está abandonada? David vivía en una casa muy linda, muy preciosa,
pero su pensamiento estaba: la casa de Dios. Debo esforzarme por la casa de Dios. Y empezó a trabajar, porque a él se le negó construirla, pero se le dio el privilegio de recoger material. Y dice que oro para lo que era de oro, plata para lo que tenía que ser de plata, bronce para lo que tenía que ser de bronce. Consiguió mármol, vio la manera como le traían madera de lejos. Y empezó a anhelar y a visualizar la casa de Dios, porque él amaba su presencia. Iglesia del Señor, hermano y hermana que está presente en el día de ahora, usted se ha olvidado de la presencia de Dios. Usted ya no anhela que Dios lo toque, que Dios lo bendiga, que Dios lo ministre, que Dios lo llene. Se ha conformado a estar vacío y seco. Usted y yo, hermano, ya no somos los de antes. Ya no lloramos en la presencia de Dios. No nos entristecemos cuando hemos pecado. Pasa el tiempo y si puedo voy, y si no puedo no voy a la casa de Dios. Y el propósito no es que yo lo mire. El propósito no es que usted se siente en una silla. El propósito es de que Dios lo llene, lo sature, lo levante, lo restaure, lo sane, le haga entender, le haga comprender que lejos de Él no somos nada. El propósito es de que cada uno de nosotros, al entrar por sus puertas, vengamos con acción de gracia. El propósito es de que levante manos santas delante de Él. El propósito es de que mi alma pueda adorarle en espíritu y en verdad. El propósito es de que yo entienda de que Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Pero pregunto, ¿quién tiene abandonada la casa del Señor? ¿Quién ya no anhela venir a la presencia de Dios? Pretextos y excusas hay muchísimas. Y Adán fue el que originó todo esto. Cuando la presencia de Dios se le acercaba, empezó a esconderse entre los árboles. Y al pretender no oír la voz de Dios, pero es una mentira, porque por muy duro que usted tenga el corazón, la voz de Dios penetra. Porque por muy alejado que esté de la presencia de Dios, Dios se ha acercado en esta mañana a usted para decirle: ¿dónde está mi pleitesía? ¿Dónde está mi adoración? Si yo soy Señor, si yo soy Dios, le pregunto a través de Isaías: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Aún los animales del establo dicen que oyen la voz de su dueño y se acercan y se dejan poner el cabestro, la amarradura, el caballo. Dice que Dios le pone el freno y lo trae para acá. Pero el pueblo que ha recibido milagros, el pueblo que ha recibido bendiciones de Dios, el pueblo que cuando clamó, Dios fue con él. Dice: ¿dónde están mis hijos?, pregunta Dios. ¿Dónde está la casa donde yo voy a morar? Sigue siendo largas, sigue dando excusas. Y Dios va a seguir mandando profetas a que le hablen. Ageo fue uno de ellos. ¿Para qué? Para que el pueblo se despertara. Y dice que Ageo, enviado de Dios, vino y habló en nombre de Dios. Y Dios despertó el espíritu ¿de quién? De Zorobabel. Luego vino y despertó el espíritu ¿de quién? De Josué, sumo sacerdote. Y luego despertó el espíritu de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que fueran y reconstruyeran
la casa de Dios. Ya estuvo suficiente el tiempo para haber abandonado la casa de Dios. O llega el momento en que empecemos a reconstruir esta casa espiritual. Este edificio que si es fundamentado en los profetas y en los apóstoles, va a ir, ¿qué, hermano? Levantándose, edificándose como un edificio bien concertado, porque nuestro fundamento está sobre la roca. Mire cuántos espacios tenemos. El domingo pasado tuvieron que poner sillas, pero muchos de nosotros somos cristianos de temporada. Cuando quiero, cuando puedo. Yo medité mucho en esto, porque yo mismo me identifico y me duele el corazón. El Señor me remontó allá a los años cuando me congregaba, donde le decía a Dios, con mi esposa vivíamos en un basement, ¿te acuerdas? En el townhouse de Héctor. Y en el basement estaba una parte que no estaba construida. Y una noche yo orándole al Señor en ese cuarto le decía: Señor, ¿cuándo voy a tener un espacio para poder orar, para poder estudiar su palabra con toda libertad? Y estudiando en mi oficina de la casa, en el lugar que Dios me ha dado. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? De las palabras que salieron de tu boca, de que me ibas a buscar. Y hay días que no me buscas. Oh, y empecé a quebrantarme, porque hay días que se nos va el día por los afanes de la vida y no le decimos a Dios: Dios, aquí estoy, soy tu hijo y quiero adorarte, no quiero pedirte nada. No, yo solo quiero adorarte, quiero entrar en tu presencia. Quiero recibir aquella gloria que cuando me tocabas me deshacía, caía ante tu presencia. Hoy las lágrimas son más tardadas. Ya no tengo emoción al entrar a tu casa. Es mecánicamente que vengo. No te traigo una adoración nueva. Pongo excusas para no hacer esto, lo otro. Digo la enfermedad, digo que el tiempo, digo que el problema. Dios dice: yo te quiero a ti, no quiero tus problemas. Yo te quiero a ti, no quiero tus excusas. Y eso es lo que el Espíritu de Dios en esta mañana quiere despertar en nosotros. Yo no quiero que usted se despierte y me diga: pastor, ya los días domingos voy a traerla el protemplo. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que usted despierte en el Espíritu y verdaderamente se entregue al Señor. De que agarre las excusas y las tire a un suelo, y que vea que por más que trabaje y que vea que por lo que más se esfuerce, siempre va a estar vacío y seco si la presencia de Dios no está con usted. Si la presencia de Dios no es albergada en nuestros corazones, no espere que un ungido le ponga las manos y usted salte. Va a saltar su carne, pero su espíritu está dormido, está quieto. Sin la mano del ungido, Dios puede despertar su corazón y empezarlo a que usted recobre que ese compromiso, esa responsabilidad, y empiece a entregarse de nuevamente al Señor y anhelarlo. De que en la mañana le diga: Señor, acompáñeme,
por favor, abráceme. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, por muy dura que sea la situación, siempre hay consuelo y aliento. Y siempre tenemos paz en medio de la tormenta. Pero si la presencia de Dios no está, puede tener millones en el banco, puede tener la mejor casa del mundo, puede tener el mejor auto del mundo, pueda tener el mejor seguro médico del mundo, pero nada de eso va a hacer la diferencia. Iglesia de Dios, entendamos lo que el Espíritu de Dios nos está ministrando en esta mañana y volvamos a Él. Reedifiquemos de nuevo la casa del Señor. La reedificación del último templo, del templo en los tiempos de Zorobabel, podemos decir que era renovar el pacto, hacer de que la presencia de Dios volviera a esa tierra que había sido devastada y destruida, de que la promesa del Mesías se volviera a activar en medio del pueblo. No solamente era levantar un edificio, era de llamar de nuevo a través de la oración, a través del sacrificio de todo el pueblo en unidad, para que Dios volviera a gobernar su tierra. Y eso es lo que me impactó, de que Dios nos esté llamando a usted y a mí a ese encuentro nuevamente. Agarrarle la mano al Señor, a permitir que Él nos acaricie y nos llene, a permitirle que Él nos renueve de adentro hacia afuera, que en su rostro se pueda manifestar la paz, la tranquilidad de Dios, que en medio de su familia no falte la presencia de Dios. Entonces estaremos seguros, entonces tendremos la victoria en nuestras vidas. Nos ponemos en pie. Señor Dios del cielo y de la tierra, he predicado su palabra, Señor, como usted la has hecho sentir en mi corazón. Hoy estoy rogando, hoy estoy pidiendo, Señor, por esos cambios espirituales, por esa transformación de mente, para que entendamos que hay necesidad de subir al monte, de traer la madera necesaria, de poner manos a la obra, Señor. Ayúdenos, porque el profeta Zacarías vio que en la mano de Zorobabel estaba la plomada para poder edificar, Señor, con el nivel necesario ese templo espiritual. Hoy, Señor, sé que esa plomada, que es su palabra, nos puede ayudar a mi hermano, a mi hermana, a mí, Señor, para poder volver a levantar un templo donde usted sea agradado, donde usted reine, donde usted sea el Dios eterno, el Padre, el Señor, el amo de nuestras vidas. Nos hemos alejado, pero hoy nos queremos acercar. Nos hemos apartado, pero permítanos, Señor, volver a tocar su gloria, su presencia. Que su Shekinah, Jehová, esté sobre nosotros. Que su presencia sea manifiesta, Señor, con la sabiduría, con la inteligencia de lo alto, para que podamos crecer, Señor, a una estatura del varón perfecto. Llegar, Señor, a ese nivel de la mente de Cristo, Señor, para poder honrarle
con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Pregunto en este día si hay alguien que quiera reconciliarse, que quiera aceptar al Señor como su Salvador, de volver a venir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, pensé equivocadamente, Señor, los problemas, la debilidad de la carne me arrastraron a hacer lo incorrecto, pero quiero empezar de nuevo, Señor, con su ayuda. Quiero levantarme nuevamente, Señor, para ser ese hombre, esa mujer ungida, Señor, que puedan dar fruto de un verdadero arrepentimiento, para que su obra crezca y se desarrolle y alcance niveles especiales. Aleluya. Si alguien en esta mañana quiere venir, quiere recibir una oración de fortaleza, de ánimo, el altar está abierto. Yo su tierra sanaré, y si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare y buscare mi rostro, yo su tierra sanaré. Tú me levantarás, Gloria a Dios. tú me levantarás, tú me levantarás, aunque débil soy, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, aunque débil soy. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare y buscare mi rostro, yo su tierra sanaré. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare y buscare mi rostro, yo su tierra sanaré. Aunque
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme, Señor. Aunque no encuentre una puerta y aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Aunque no encuentre una puerta y aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. aunque no encuentre Una puerta, aunque no encuentre una salida, en ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén. ¿A quién tengo yo sino a ti, oh Jesús? Gloria a Dios. Padre, muchas gracias en esta mañana. Gracias por la vida de sus hijos, de sus hijas hoy presentes, de todos, Señor, de aquellos que nos han sintonizado a través de las redes sociales. Padre, rogamos que si es su voluntad vivir esta semana, tengamos lo necesario, la provisión, la cobertura, la protección divina, que nada nos falte, Señor. Hoy pedimos también que nos acompañe de regreso a nuestros hogares, nos libre de todo mal y de todo peligro, de cualquier accidente. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios.